Voy a empezar a grabar ahorita la clase para los compañeros que aún no han podido ingresar y vamos a iniciar. Entonces, XP, muchos cuando surgió XP estaba el boom del Windows XP, entonces pensaban que era más o menos lo mismo y no. XP es un nombre en inglés por programación extrema, que fue como se bautizó a esta metodología. Porque esta metodología fue una de las primeras, si bien Scrum es una de las muy reconocidas, muy sonadas, porque tiene una comunidad muy grande que la está apoyando, XP es como una de las pioneras en toda esta parte de las metodologías ágiles. Entonces, veamos, empecemos por aquí. ¿Qué es exactamente XP? USA, primero que todo, está casada con un enfoque de programación, uno que yo creo que ustedes están acostumbrados porque en la Universidad de Nariño se enseña este enfoque que es la programación orientada a objetos. Entonces, esa ya es una de las primeras diferencias que tiene XP con Scrum. Scrum es un poco más libre, dice el grupo de trabajo tiene que decidir con qué trabaja de acuerdo al proyecto que están desarrollando y XP ya está utilizando ese enfoque desde su inicio, la programación orientada a objetos. Entonces, es el paradigma preferido de desarrollo. Eso no quiere decir que si hay algún proyecto que no se acople, porque hay cosas que no se acoplan a programación orientada a objetos, no se puede utilizar otro tipo de paradigma. Pero dice que preferiblemente sea ese el que se escoge, la programación orientada a objetos. Aparte de ese enfoque de programación, ese paradigma que ellos eligen, también tiene todo un conjunto de reglas, un conjunto de prácticas que le permiten estructurar de una forma más ordenada cómo serían esas 4 actividades de planeación, diseño, codificación y pruebas. Todas las metodologías de ingeniería de software cumplen con esas 4 estructuras, aunque les den nombres distintos, aunque los manejen de formas diferentes, aunque les dediquen más a una de las actividades que a las otras, todas las cumplen. Entonces, cuando les digan que en las metodologías ágiles no hacen planeación, diseño, pues sencillamente dentro de usted mismo corrija a la otra persona porque la verdad es que sí hacen todas las metodologías. Mira, XP hace planeación, diseño, codificación y pruebas y es una metodología ágil. Entonces, inició por allá en los 80, como les digo, es una de las pioneras en todo esto de la parte de los ágiles. La persona que lidera esta forma de manejar o de afrontar la ingeniería de software, que es Ken Beck, es uno de los primeros organizadores de lo que es el manifiesto ágil. Si usted lo ve allí en las firmas, él está allí. Y es una de las más variantes que se ha utilizado porque lleva mucho tiempo ya implementándose en diferentes partes del mundo. Ya tiene variantes, como todo en esta vida, ha surgido sus nuevas tendencias. Hay una que es la IXP, que es una variante para organizaciones más grandes. Entonces, de forma industrial, cómo afrontar la ingeniería de software, entonces existe la IXP. Nosotros no vamos a ver la IXP porque para nuestro contexto, con quedarnos con la XP pura es más que suficiente. Vamos a manejar grupos de trabajo de 4 o 8 personas y eso no cabe dentro de un marco industrial que habla de muchos grupos de trabajo subdivididos en diferentes partes. Entonces no vamos a abarcar esa parte de la IXP, pero sepan que existe. Si de pronto usted algún momento llega a afrontar una organización grande de producción de software a nivel industrial y manejan ese esquema, entonces acuérdese que está la IXP, que es para ese tipo de organizaciones más grandes. Entonces, XP sigue el manifiesto ágil, pero él incorpora 5 valores que es fundamentales para afrontar este tipo de metodologías. Entonces, él dice que cualquier grupo de trabajo que quiera implementar XP tiene que cultivar estos valores, tiene que practicarlos, tiene que liderarlos. Entonces, ¿cuáles son? Primero, la comunicación. Entonces, al igual que Scrum, le da mucha importancia a esa comunicación constante entre todos los participantes del proyecto, sea el grupo de trabajo de desarrollo, sea la persona que es el líder del proyecto, sea el cliente, sea los directamente involucrados, todos debe existir una comunicación eficaz. Lograr una comunicación efectiva es bastante complejo, sobre todo en nuestro tiempo porque tenemos ahora más encima todo este obstáculo de la virtualidad, pero
hay que esforzarse siempre por tratar de hacerlo. A muchos a veces nos callan en el colegio o en las universidades con la parte de ahora ya le han puesto nombre de bullying, en mi tiempo era la montadera. Cuando uno preguntaba mucho al profesor, entonces se la montaban por eso. Y eso nos ha cohibido un poco la parte de la comunicación. Entonces preferimos callarnos, preferimos quedarnos con la duda que preguntar para evitar ese tipo de situaciones incómodas, por no decir otra cosa. Y eso hace que la comunicación sea muy complicada. Aquí a nivel profesional hay que otra vez quitarse esa parte de a mí me da miedo hablar en público o mejor me quedo callado y no pregunto, porque por lo menos en ingeniería de software, si usted no hace las preguntas en el momento adecuado, es probable que vaya directo a un fracaso en el proyecto de software. Hay que preguntar. Nuestra parte es, como les digo siempre, esa primera parte de indagar los requerimientos es como hacer de detective y una de las partes fundamentales es hacer las preguntas, establecer una comunicación eficaz. Y XP lo resalta en esa parte. Entonces, tiene que existir esa comunicación en todos los participantes del proyecto, no solo el grupo de desarrollo, sino también hacia el cliente y hacia las personas involucradas con todo el proyecto que se va a desarrollar. El segundo valor es la simplicidad. Entonces, decía Einstein que lo más difícil es lograr volver simple lo complejo. Y tiene toda la razón. Entre más simple usted vuelva las cosas, más sencillas, van a ser más fáciles para la persona que las está utilizando. Recuerden que nuestro software, si bien nosotros los elaboramos, el usuario final no siempre es alguien que tenga un alto conocimiento de la parte de tecnología. Entonces, debe ser muy simple. Y uno de los valores de XP precisamente es la simplicidad. Entonces él dice, diseñe solo para las necesidades inmediatas y el diseño que usted haga que sea fácil y sea sencillo y que sea simple de entender, simple de manejar, simple de mantener. Entonces, si bien la simplicidad para nosotros, nuestro contexto es de pronto hacer las cosas rápidas o hacer las cosas fácil, no es lo mismo. No es hacer las cosas fácil. Por lo general, hacer las cosas simples tiene siempre su grado de dificultad, su grado de complejidad, pero te da una recompensa después cuando el software ya está funcionando. Si tú diseñaste solo las necesidades inmediatas, las más urgentes, el cliente va a tener satisfechas sus necesidades y no te va a molestar tanto, por ejemplo, en el momento en el cual el software ya esté funcionando. No va a haber tantas llamadas de soporte diciéndote, por favor, ¿qué pasó? No puedo hacer tal cosa. ¿Por dónde saco un reporte? ¿Por dónde puedo ingresar este cambio en el sistema? Entonces, si las cosas son simples o muy intuitivas, ahí también entra la parte de que se conoce como patrones en software, para que la gente pueda, por el simple hecho de ya haber aprendido a manejar otro software, encontrar las cosas más o menos donde están. Esa simplicidad es lo que permite que nuestro trabajo de mantenimiento sea mucho más sencillo en el momento de la parte de ya entregarle el software al cliente, cuando el software ya está funcionando. Esa es la parte de simplicidad. Retroalimentación. Entonces dice que todo software que usted implemente siempre le va a dejar a usted una lección, o sea, le va a dejar a usted un aprendizaje. Y eso está aquí precisamente en esta parte de retroalimentación, ¿no? Entonces, el software implementado al cliente y otros miembros del equipo le devuelven información. Entonces, el cliente cuando ve algo que funciona, que es lo mismo que se basa Scrum, cuando usted le entrega una funcionalidad, él empieza a aclararse la idea de qué es el software, qué es lo que va a hacer, qué puede hacer y qué no. Y eso permite que él otra vez le diga, ah, pero también necesito esta parte. O también podíamos cambiar esto en lo que ya está haciendo. Entonces, esa retroalimentación tanto para el cliente como para el equipo de desarrollo, porque cuando usted entrega software, usted aprende del proceso de crear el software y entonces ahí también hay una retroalimentación de cómo podemos mejorar como equipo de desarrollo. Entonces, ¿qué cosas nos patinaron aquí? ¿Qué nos está haciendo falta para aprender? ¿Qué nos está haciendo falta para mejorar? Entonces, la retroalimentación es ese tercer valor al cual XP le da tanta importancia. Como cuarto está la valentía. Dice, la adición estricta a ciertas prácticas de XP requiere valentía. Entonces,
todas las metodologías ágiles rompen el esquema y al romper el esquema siempre está ese miedo al cambio. Entonces, es muy inherente al ser humano tratar de seguir manteniendo las cosas con cierta rutina, con cierto esquema que ya hemos hecho, con el cual ya nos sentimos cómodos. Muchos psicólogos lo llaman la zona de confort, entonces uno está confortablemente ubicado haciendo las cosas de cierta manera y cuando alguien viene y le dice, vea, pero cámbielo a esta otra, así sea mejor, a uno como que le cuesta y eso requiere valentía. A eso se refiere. Entonces, las prácticas de XP requieren que usted haga o cobre esa valentía para poder afrontarlas de la forma más adecuada. Y el quinto, que me parece muy importante, no solo en ingeniería de software, sino en toda parte, me parece que este es un valor que todos debemos poner en práctica en todas nuestras áreas, es el respeto. Entonces, respetar a los miembros del equipo de desarrollo, respetar al cliente, respetar a las personas que están directamente o indirectamente involucradas en el proyecto. Ese es el respeto que se debe fomentar. Entonces, por ejemplo, si usted se dio cuenta que planteó un presupuesto, pero que ese presupuesto a usted le sobró dinero, ¿por qué no le respeta al cliente y le dice, vea, sobró esto, alcanzamos a hacer algo más? ¿Sí? O si de pronto es también por tiempo, entonces usted dijo, no, yo me demoro 3 meses y resulta que en 2 meses ya lo tiene, entonces dígale al cliente, vea, nos sobró tiempo, aquí está ya el proyecto, ya está funcionando. Ahora sí es con el equipo de desarrollo, si usted es el líder del proyecto, usted ve que el proyecto le va a dejar cierta rentabilidad, ¿por qué no la comparte con las personas que le está permitiendo construir el software? Entonces, todo eso hace parte también del respeto, aparte de cómo nos tratamos, de que sea una forma cordial, de que sea una forma respetando nuestras diferencias. Todo ser humano es todo un universo aparte y hay que aprender a entender eso. Hay algo muy difícil que es entender el punto de vista de la otra persona sin estar de acuerdo. Eso es muy difícil de hacer, pero es la parte fundamental del respeto. Entonces, el respeto también es uno de los valores que lidera aquí XP y que es muy valioso en todas las partes. Bueno, entonces estos son los 5 valores que tiene XP para la parte de cómo afrontar un proyecto de ingeniería de software. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Buenos días, ¿cómo está? Bien, profe. Bueno, me alegra que ya se hayan podido conectar. Bueno, entonces, eh, vamos a continuar por aquí. Recuerden, si tienen alguna pregunta en cualquier parte de lo que yo les estoy presentando, pues me dicen y ahí la revisamos. ¿Cómo es entonces ya ese proceso de desarrollo que maneja XP? ¿Cómo es ese flujo de trabajo que él tiene para construir un software? Entonces, él afronta esas 4 actividades principales: planeación, diseño, codificación y pruebas, así las llama. No es que no exista el análisis existe dentro de la planeación. Dentro de la planeación está esa parte de la primera comunicación y también de cómo analizar cómo se va a afrontar el diseño, solamente que aquí no está como 2 fases aparte, sino unidas ahí. También en el diseño y en la codificación se puede hacer algo de análisis. Incluso si ustedes revisan codificación, puede hacer rediseño. Entonces, es que todas las fases están integradas en estas 4 actividades. No es que ninguna se haya saltado o se haya omitido. ¿Cómo es entonces? XP hace esta especie de giro que está aquí representado como un círculo y cada vez que se termina un giro, hace una entrega, un incremento de software que debe ser igual que en Scrum, software funcionando de valor al cliente, algo con el que el cliente se pueda ir tranquilamente a su empresa, a su negocio y pueda seguir trabajando mientras seguimos construyendo el siguiente incremento. Entonces, ¿cómo funciona este giro? Primero, viene la parte de planeación. Entonces, aquí ya está un poquito más diferenciado XP con Scrum en lo siguiente. En Scrum nos decían, cree una lista de producto, el Product Backlog, créelo como usted considere conveniente con el dueño del producto. Aquí en XP nos dicen,
usted construya esa lista de funcionalidades o requerimientos que va a tener el sistema a través de lo que se llama historias de usuario. Ya las vamos a ver más adelante. Entonces, él ya no nos deja tan libre como Scrum. Scrum dice, construyala como usted considere. Aquí dice, utilice las historias de usuario. Entonces, una historia de usuario es, como nos dice, un cuento, como cuando nos echan un cuento. Entonces, es un escrito, debe ser muy simple, muy sencillo, nada complejo, no es una telenovela cada historia de usuario, no. Por lo general se hace en una hoja o en un peganotas, algo así como estico, lo tienen como rayadito, un peganotas, algo, un cuadrito chiquito, donde uno puede colocar completamente una historia de usuario. En ese escrito, con lenguaje natural, se dice lo que el cliente quiere que desarrolle el software. Eso es una historia de usuario. Entonces, prácticamente es una frase. Por ejemplo, yo como facturador del sistema quiero poder ingresar un nuevo cliente. Eso es una historia de usuario. Así de sencilla es. Entonces tiene unas reglas, más adelante la vamos a ver, yo les voy a explicar en la última parte donde vengamos requisitos, cómo se construye esa historia de usuario, qué se debe utilizar, qué no, si están muy grandes, cómo dividirlas, todo eso lo vamos a ver más adelante. Se aplican los valores, siempre se aplican estos 5 valores que ya colocamos. Aquí en la parte de planeación es donde más hay que ponerlos en práctica, sobre todo el primer valor que es la comunicación, entablar una comunicación asertiva con el cliente y con todo el grupo de trabajo en el momento de establecer esas historias de usuario, mantener el respeto, mantener esa valentía de poder afrontar los procesos. Todos esos valores se tienen que aplicar aquí en esta parte. Y por último, la otra forma en la cual XP afronta la programación es crear las pruebas de aceptación. Entonces, aparte de ese paradigma orientado a objetos, ellos también manejan un paradigma orientado a pruebas. ¿Qué significa? Que usted antes de colocar la primera línea de código, ya sabe qué pruebas debe superar ese código que usted va a gestionar. Y eso se hace a través de las pruebas de aceptación. Entonces, ya se determinan con el cliente y con el grupo de trabajo qué prueba debe superar el software una vez él esté construido. Y eso se hace en planeación, cuando ni siquiera se ha hecho diseño. Entonces, es un método de afrontar la construcción de código que se llama orientado a pruebas. Pienso en la prueba que él debe superar ese código antes de pensar cómo construirlo. Y créame que funciona mucho, porque como usted ya sabe qué pruebas debe superar, entonces usted ya va llenando esos huecos que le puedan llegar a resultar durante el desarrollo del proyecto. Y el último está el plan de interacción. ¿Qué significa? Significa un plan en el cual usted decide cómo se van a estructurar los diferentes incrementos que se van a dar en cada uno de estos giros. Entonces, eso debe irse estructurando, deben irse acoplando y como cada uno de ellos se va a hacer en cada una de las iteraciones, hay que decidir cuál es lo que se hace en la primera iteración, cuál se hace en el segundo, cuál en el tercero, cómo voy a acoplar el uno con el otro. Entonces, todo eso se construye dentro de ese plan de iteración. Esta es la parte de la planeación. Entonces, mire que ya se sienta usted con el usuario, construye las historias de usuario, cuáles son los criterios de aceptación, cómo va a ser ese plan de iteración y entonces sí ya pasa a la segunda actividad. La segunda actividad es el diseño. Ese diseño está dividido en 2 partes. Si usted encuentra una historia de usuario muy simple, muy sencilla, una funcionalidad que incluso ya ha aplicado en otras partes y ya sabe cómo desarrollarla, sabe cuánto tiempo se demora, o usted va a utilizar algo ya preconstruido, va a utilizar un módulo que va a traer y va a acoplar, entonces usted construye un diseño simple con una tarjeta que se llama CRC. Entonces, un diseño sencillito en el cual usted dice que va a tener cada la funcionalidad, cómo va a estar desarrollada, todo orientado a objetos. Entonces, ahí entra la parte de las clases, cuáles son las clases que van a estar ahí y todo lo demás. Y se queda con ese diseño en ese tipo de tarjetas. Hasta ahí llegan esas funcionalidades simples. Pero si usted se está afrontando una funcionalidad algo más compleja, algo más difícil de estructurar de esa forma sencilla a través de esas tarjetas,
usted lo que construye es un prototipo. Recuerde que un prototipo es una versión inicial de algo donde el cliente se puede llevar una primera idea, puede tener una retroalimentación muy rápida y usted puede acoplar eso hasta que se convierta en una funcionalidad completamente desarrollada. Entonces, si es complejo, me voy por prototipo. Si es algo sencillo, se construye una tarjeta CRC y esa es la forma en la que se afronta el diseño. Y ahí se aplica el valor de la simplicidad. Entonces, entre más simple se puede hacer las cosas, mejor. Entonces, si es una funcionalidad, las tarjetas no son muy complejas. Denme un segundito, voy a conectar el equipo que se me está apagando. Listo por allí. Bueno, ya que hemos afrontado ese diseño, sea a través de las tarjetas o a través de los prototipos, pasamos sí a la codificación. Entonces, aquí en esta codificación se permite hacer lo que se conoce como el rediseño. Como el diseño se hace de una forma simple para disminuir el tiempo, recuerden que las metodologías ágiles siempre tratan de entregar un producto con valor lo más rápido posible, entonces el diseño tampoco es que sea demasiado elaborado. Es posible que en el momento en el que usted entre en la codificación se dé cuenta que quedó algo faltando en el diseño o que se debe modificar ese diseño que se hace. Entonces, en la codificación se permite lo que se conoce como el rediseño. Si es necesario, yo lo modifico. Tampoco voy a casarme con eso que construí en diseño y a pesar de que me dé cuenta que no funciona, voy a seguir tratando de forzarlo como sea. No. Si hay algo que hay que cambiar, se cambia perfectamente. Eso trae las características de las metodologías ágiles. Y la codificación tiene otra característica. Maneja lo que se conoce esa práctica de programación por parejas, basado en el dicho popular que dice que dos cabezas piensan mejor que una. Nos sugiere que cada una de esas funcionalidades que se tienen que construir, ya sea que se hayan diseñado en esas tarjetas CRC o que exista ya un prototipo inicial de esa funcionalidad, cada una de esas la tiene que afrontar dos programadores al mismo tiempo. No es que los dos se parten el trabajo, no, sino que los dos la construyen. Ambos construyen su versión de esa funcionalidad previamente diseñada y cuando ya la tengan terminada, ellos se reúnen y hacen unas pruebas y deciden cuál de las dos es la que se va a entregar. O si partiendo de esas dos funcionalidades, de alguna forma las fusionan y construyen una funcionalidad más completa que es la que se va a entregar al cliente. Ahí también se crea o se practica lo que se conoce como la prueba unitaria. Entonces, la prueba unitaria son esas pruebas exclusivas a esa funcionalidad que deben pasar para considerar que está completamente desarrollada y que ya tiene el valor suficiente como para ser presentada al cliente. Entonces, mire que XP tiene una parte muy fuerte en la parte de pruebas. Entonces, ellos se basan mucho en las pruebas. Cuando esa pareja ya decide que esa funcionalidad está completa, que ha pasado todas las pruebas, entonces se pasa a una parte de integración, porque las funcionalidades que trabajaron esas dos personas, esa pareja, debe unirse con la funcionalidad de la otra pareja y de la otra y la cantidad de parejas que existan en el equipo de desarrollo. Y todas deben unirse y deben funcionar juntas. Entonces, ahí está la parte de la integración continua de todas las funcionalidades y ahí cuando ya todas están juntas, las que conforman ese pequeño incremento que vamos a lanzar en este primer giro, se hace lo que se conoce como la prueba de aceptación. Esa prueba de aceptación que se hizo empezando en planeación se aplica en la actividad de pruebas. Entonces se hace esa prueba de aceptación global, se mira si todas las funcionalidades en conjunto funcionan bien, porque a veces una funcionalidad solita funciona perfecto, pero cuando usted la une con otra, entonces ya empiezan a pelear entre ellas por los recursos o empiezan a haber problemas. Entonces hay que hacer esas pruebas de integración, que todo funcione bien y debe pasar el incremento, todo ese conjunto de funcionalidades, la prueba de aceptación. Si ya pasa la prueba de aceptación, entonces si ya se le entrega al cliente, se hace el lanzamiento de ese incremento del software y se calcula la velocidad del proyecto.
Ya cuando yo llego y entrego el primer incremento, entonces ya veo cuánto me demoré haciendo este giro, hago una retroalimentación de mi trabajo y del software, porque ya lo voy entendiendo, ya voy creando las funcionalidades de él, y entonces yo vuelvo a recalcular la velocidad del proyecto. Entonces le dice al cliente, vea, nos demoramos tanto aquí, el siguiente incremento tiene más funcionalidades o son un poco más complejas, nos vamos a demorar más. Entonces el proyecto al final va a demorarse tanto tiempo en entregarse. Entonces cada vez que se termina un incremento se hace esa retroalimentación y se vuelve a calcular la velocidad del proyecto y el tiempo de entrega. Esa planeación en el tiempo de cómo se irá desarrollando ese proyecto de software. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta aquí de esta parte del giro. Bueno, ¿Sí te escucho? profe, a mí me llamó mucho la atención lo de las pruebas que están en la planeación. ¿Y uno cómo se da cuenta cuál podría ser la prueba? Por lo menos en un software que se trate de registrar unas personas. Entonces yo que diría, no, pues en cuanto ya registre una sola persona, ya pasó la prueba. Puedes crear, normalmente en pruebas uno crea lo que se conoce el camino ideal. Hay diferentes tipos de prueba. Ese tema, si no lo vamos a tocar, ese tema ya se trata en otra de las asignaturas de esta línea. Hay unas que se llaman las pruebas de caja blanca y otras que se llaman las pruebas de caja negra. Lo que se define allí en esa parte de pruebas de aceptación son más o menos las pruebas de caja negra. ¿Qué significa? Son esas pruebas con las cuales yo no sé cómo es el software por dentro, no conozco las líneas de código, pero sí conozco cuáles son las entradas, cuáles son los procesos que tienen que salir y sobre todo cuáles son las salidas que yo estoy esperando. Entonces, ¿cómo se construyen esas pruebas? Si yo ingreso estos valores al sistema, el sistema debe hacer eso, no me interesa cómo lo haga, y me debe entregar estos resultados, ¿sí? Entonces, expliquémoslo con una funcionalidad muy simple. Digamos que mi software va a sumar dos números, va a ser una suma. Entonces yo le digo en las pruebas de aceptación, digo, si yo sumo 9 y 8 y se los entrego al sistema como entrada, el sistema me tiene que entregar 17. ¿Cómo sume? Ni idea. ¿Lo hace en Java, lo hace en C, lo hace en Python? No me interesa, me tiene que entregar 17. Entonces, así son las pruebas que se crean en planeación. En el ejemplo que tú decías, una funcionalidad de ingreso de cliente. Entonces, yo le digo, yo tengo que entregarle estos datos del cliente y el sistema hará su proceso y al final él me tiene que mostrar los datos que están ingresados. Él allá lo ingresó a una base de datos, no sé a dónde lo metió, pero al final yo tengo que consultar los datos del cliente y ese cliente me tiene que aparecer. ¿Sí? Ese Eh, tipo de cosas son las que hacen las pruebas. o sea, por ejemplo, yo necesito asignarle un nombre y le envío a ese nombre eh, un flotante, 5,2. Entonces él deberá resolverme eso y decirme que eso no es un No se nombre. admite. Exactamente. Ujú. Entonces se crea lo que se dice el camino ideal, o sea, el camino ideal es cuando el usuario ingresa los valores correctamente y entonces uno debe consultar en el sistema y debe mostrar los valores correctos. Se crean los caminos que no son correctos, o sea, lugares donde el software tiene que sacarme, como en el caso que tú explicas, ese mensaje de error diciendo aquí no se admiten nombres. Aquí no se admiten números porque es un nombre, ¿sí? Deben ser solamente letras. O cuando se manejan correos electrónicos, validar que tenga una estructura adecuada, que no tenga espacios, que tenga una arroba, que termine en .com o en .algo. Entonces, ese tipo de cosas se crea el camino ideal cuando el dato se ingresa de forma adecuada y el camino cuando el software tiene que decirme no, eso no se admite. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dejo espacios vacíos? Entonces, el software tiene que decirme, este es un valor que debe existir, por favor ingréselo. O si de pronto es un valor opcional, como en algunas veces ocurre, hay cosas que son obligatorias y otras que son opcionales, entonces que si dejo el vacío, el sistema lo admita porque no es un valor obligatorio, sino un valor opcional. Todo eso se construye en las pruebas de aceptación. Profe, ¿sabe lo que a mí se me ocurrió qué día? Llegué, coloqué en la base de datos un nombre. Y resulta Ajá. que cuando yo colocaba acá el nombre ya en Java,
me salía error. Pero yo, ¿qué pasó? Cuando me di cuenta que había colocado un varchar de 20, claro, pues se pasaba y de una vez generaba el error. Exactamente. Entonces, todo eso se tiene que validar en esa parte. Esas ya las que tú estás nombrando de ya el parchar y todo eso, esas son pruebas de caja blanca. Cuando uno ya conoce el código, entonces uno ya sabe, válido, yo puse un parchar de 20, ¿qué pasa si le coloco 30? ¿Qué me va a decir el sistema? ¿Cómo lo tiene que manejar? Tiene que decir, por ejemplo, un mensaje diciendo, el límite para este campo es de tantos caracteres y usted lo está superando. Pero no que me salga a veces, a mí me ha pasado, a veces uno ejecuta programas y uno genera así un número grandote y eso hace una locura y salen unos mensajes horribles. Entonces, ese tipo de cosas es lo que se tiene que empezar a validar en las pruebas de aceptación y en las pruebas unitarias. Esas pruebas de caja blanca de si supero el límite, qué pasa, qué hace, esas son más las pruebas unitarias que las pruebas de aceptación. ¿Listo? ¿Te queda ahí claro esa parte? Sí, señora, está claro. También para lo otro que se trabaja entre dos personas, le cuento que nosotros, desde que empezamos así esta carrera, siempre trabajamos lo de programación con un parcero, con un socio, pero Ujú. siempre de esa manera, o sea, cada uno hace su código y después lo mostramos a ver cuál quedó mejor. Y siempre entregamos pues el que queda mejor. Sí, y no habíamos mirado esto de esta programación extrema en XP y ya hacíamos eso. Sí, excelente. Sí, es una muy buena práctica porque entonces se tiene dos versiones de la funcionalidad y uno puede entrar a evaluarlos. Entonces ahí también entra la parte del valor de la valentía, ¿no? De reconocer, uno siempre dice, no, lo que yo hice es lo mejor, pero si lo que hizo el otro está mejor, entonces decir, no, lo mío dejémoslo guardado y entreguemos lo que usted hizo. Entonces también ahí se aplica la valentía, por eso dice XP en muchas partes requiere de esa parte de valentía. Y es una muy buena práctica. Excelente, ustedes ya estaban haciendo esa práctica ágil de XP sin ni siquiera conocer toda esta parte de la programación. Eso es muy buena, es una muy buena forma de afrontar la parte de la codificación. Listo, muy bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algo más que agregar aquí en esta parte. Profe, complementando lo de las pruebas unitarias, pues yo tampoco tenía ni idea y pues un pelado, bueno, un pelado por internet me dijo pues que le ayudara a hacer un software así para, para entregar. Eso era, el pelado era de Argentina y me dijo que pues tocaba que hacerle unas pruebas unitarias. Y yo prueba unitaria y me puse a investigar y Ujú. claro, el mismo Eclipse tiene una opción de que él automáticamente le crea las pruebas unitarias a cada clase y pues él más que todo creaba pues como de pequeños procesos. Llegaba y él pues creaba pues como un entorno para cada proceso de una clase, hacerle lo que es la prueba unitaria que usted dice y pues él más que todo llegaba y generaba pues como una entrada y, pues sobre esa entrada hacía como la verificación y generaba una salida y dependiendo de la salida, él abajito le mostraba pues como una alerta de que sí estaba bien, de que estaba en rojo, que no estaba saliendo el resultado esperado. Pues básicamente miré así, que pues cuando uno generaba esas pruebas unitarias, más que todo a cada proceso de una clase, él llegaba y como le hacía como un casting a un text, a mirar a ver pues cómo está funcionando. Sí, o sea, exactamente. Esa funcionalidad, esas son cosas que nos ayudan a nosotros el entorno de desarrollo. Entonces, esas se llaman pruebas automatizadas, ¿no? Ya son pruebas que las construye automáticamente el entorno y que son muy buenas, practica muy bien. Toda la parte de pruebas es un área de investigación en lo que es la ingeniería de sistemas. Hay gente que se define o se dedica exclusivamente a la parte de pruebas. Techstep también es un muy buen cargo en las empresas de software ya grandes a nivel mundial, entonces a ellos también les pagan muy bien por probar el software.
Entonces hay gente que se ha dedicado a construir esas pruebas, pruebas automáticas, pruebas semiautomáticas, pruebas de inteligencia artificial. Ya hay todo un área de investigación en esa parte, cómo aplicar inteligencia artificial para que la computadora haga las pruebas, las ejecute y nos encuentre esos errores antes de que le lleguen al cliente, porque eso es muy fundamental. O sea, cuando al cliente le falla algo, cuando a uno le va bien en las cosas, uno ni la siente, pero cuando empieza a encontrar esas fallitas, entonces el cliente empieza a molestarse y todo lo demás. Entonces es muy importante la parte de pruebas para que esos fallos no lleguen allá. Y hay todo un área de investigación ahí en pruebas. Y hay herramientas, mire, por ejemplo, Eclipse es algo que uno maneja para desarrollar software, pero a veces no utiliza toda la potencialidad, todas las funcionalidades que traen. Y ejecutar esas pruebas, pues es una ayuda muy grande para uno, porque hacerlas manualmente, eso requiere tiempo, requiere pensar cómo yo pruebo cada una de las funcionalidades, cada uno de los bloques, ejecutarlas, y él las hace y le entrega a uno un reporte y eso es excelente. Hay otras pruebas que son de inteligencia, entonces usted le entrega el software y él se pone a molestarlo, eso abre ventanas, cierra ventanas, lo trata de bloquear como sea y cada vez que encuentra una forma en la que bloqueó, él crea un reporte sobre todo lo que hizo para que uno después entre y revise. Entonces uno deja corriendo esa prueba todo un día o toda una noche y al otro día va a revisar los reportes y va buscando dónde fue que se reventó, por así decir, el software para tratar de encontrar cómo solucionar esos errores. Entonces, en la parte de pruebas automáticas y semiautomatizadas hay mucho avance, solamente que a veces no nos hemos dedicado a investigar o a tocar esa parte y herramientas que ya utilizamos incorporan esa parte de las pruebas, como la parte de Eclipse. Muy bien, muchas gracias ahí por esa parte de ese aporte. No sé, ¿alguien más tenga algo más que aportar allí? Sí, los compañeros están escribiendo acá que han tenido problemas de conexión. Puede ser por el clima. Listo, muy bien. Ya les escribí que estoy grabando la clase para que estén un poco más tranquilos. Bueno, muy bien. Entonces, continuemos por acá. Veamos un poquito más cada una de esas 4 actividades que compone este giro que hace XP, ese incremento que realiza en cada uno. Entonces, veamos en la parte de planeación. Planeación también se llama en las metodologías ágiles un juego de planeación, ¿sí? Entonces, este tipo de metodologías trata de que el trabajo sea un poco más ameno, un poco más menos tedioso, entonces lo trata a través de un juego. Hay diferentes estrategias, por ejemplo, hay uno que se llama póker, donde a través de unas cartas uno puede determinar qué tan complejo es la parte de la funcionalidad que se está trabajando, si es una funcionalidad que requiere mayor tiempo, que requiere menor tiempo. Entonces, todo eso se hace también a través de juegos. Entonces, se conoce mucho en metodología ágil la planeación como el juego de la planeación. Y uno de sus pilares fundamentales es el escuchar, ¿no? Hay que saber escuchar para poder desarrollar este tipo de juegos para hacer la planeación. También la parte del respeto, que es el otro valor que maneja XP, entra mucho en esta parte. La creación de historias de usuario, entonces las historias de usuario tienen unas características que tienen que cumplir, una estructura, entonces siempre empiezan por yo y entonces va el nombre del actor, la persona, entonces la función, por ejemplo, yo como facturador o yo como cliente o yo como administrador, entonces así es como se va creando las historias de usuario. Más adelante vamos a ver esas características. Historia escrita por el cliente, entonces se ubica en una tarjeta indexada con un cierto valor. Hay otras historias que las escriben los miembros del equipo de trabajo, porque ya son cosas como funcionalidades internas del software que el cliente no tiene por qué conocerlas. Entonces hay unas historias que las construye el cliente y otras que las construye el equipo de trabajo.
Y entonces las que están escritas por el cliente, como son la persona a la cual estamos tratando de resolver ese problema, esas tienen un valor, tienen una prioridad y están indexadas con cierto valorcito que se les entrega. El equipo evalúa las historias y le asigna un costo, un tiempo. Entonces, cada una de esas funcionalidades tiene una complejidad única y tiene obviamente un costo en tiempo. Entonces, todo eso se le asigna. Hay que analizarla, hay que entenderla partiendo de esa experiencia que uno ya tiene en otros trabajos que ha desarrollado o en lo que uno ha practicado en las diferentes lenguajes o lo que sea que se vaya a implementar en el proyecto como tal. Entonces, las personas van asignando un tiempo. Y de acuerdo al consenso, se les determina una prioridad en tiempo y también una prioridad en función general de integración en todo el software. Entonces, cada funcionalidad es vital o es una funcionalidad que es urgente o es una funcionalidad que tiene una prioridad normal o tiene una prioridad baja. Si alcanzamos, la hacemos. Entonces, todo ese tipo de cosas se le está determinando aquí a cada una de las historias de usuario. Cuando una historia de usuario es muy costosa, mire que para ellos el costo no es dinero, sino tiempo. Cuando una historia es muy costosa, debe ser descompuesto, se debe tratar de dividirse en funcionalidades más pequeñas. Porque si usted me dice que una sola funcionalidad le va a tomar 2 meses, eso es mucho para una programación ágil, porque 2 meses es lo que tiene que durar una interacción con un grupo de funcionalidades. Entonces, usted detecta una funcionalidad tan costosa en el tiempo, pues lo que tiene que hacer es partirla en funcionalidades en partes más pequeñas que la componen. Entre los usuarios y el equipo se agrupan las historias en la siguiente entrega como un compromiso. Entonces, uno se hace en esa primera planeación para decir, vamos a afrontar esta interacción y en esta iteración vamos a construir estas funcionalidades, digamos unas 5. Y eso es algo que se hace en consenso y es un compromiso que adquiere el grupo de trabajo con el cliente. Esa es la parte que se habla de la responsabilidad que tiene mucha fuerza en las metodologías ágiles, que el equipo de trabajo se comprometa, que sienta esa responsabilidad de cumplirle al cliente con ese conjunto de funcionalidades que van a ser entregadas en esa interacción. Ya que se termina el primer ciclo, el primer giro, entonces se vuelve a calcular la velocidad del proyecto. Entonces, ¿cuánto probablemente nos demoremos en las otras funcionalidades que vamos a afrontar en la siguiente interacción? Si tenemos que recalcular todo el cronograma del proyecto o si podemos seguir manejando. Entonces, las metodologías ágiles siempre son muy flexibles en eso. Cada vez que usted termine, haga una revisión, haga una retroalimentación y replantee tiempos, replantee funcionalidades, replantee lo que tenga que replantear, modifíquelo. Bueno, está ahí como la parte de todo lo que involucra la planeación en las actividades de la iteración. Ahora, en las actividades del diseño. Entonces, sigue el principio, el valor que veíamos al principio de mantenerlo sencillo. Entonces, el diseño se trata de no gastarle mucho tiempo porque el diseño no es algo con lo que el cliente pueda tener valor, algo con lo que el cliente se pueda llevar. El diseño es algo que solamente le sirve al equipo de desarrollo para afrontar la siguiente fase, que es codificación, pero eso no le da valor al cliente. Entonces hay que tratar de afrontarlo con la mayor rapidez, no tampoco no dedicarle el tiempo que requiere, es algo de equilibrio entre no pasarnos demasiado y dedicarle solo lo justo al diseño, mantenerlo lo más sencillo posible, o sea que ese diseño no sea una representación muy compleja que nos tome mucho tiempo y que al cliente tenga que costarle una capacitación para poder que la entienda. Entonces debe ser simple por todos los lados por donde usted lo ve. Entonces hay que construir una guía de cómo vamos a implementar esa historia de usuario que ya construimos en la parte de planeación. Y no hay que entrar mucho al detalle del diseño funcional. No hay que entrar a decir, no, aquí tiene que ser exactamente este tipo de variable o tiene que tener este tipo de validación exacta. No, algo como una guía, más no como una caja estricta por donde tiene que construirse el diseño. Las tarjetas CRC, entonces,
Son las tarjetas, su nombre viene de clase, responsabilidad y colaborador, donde se determina qué clases van a involucrarse dentro de esa funcionalidad. Un diseño de clases, por lo general se utiliza UML, que es un diseño universal. Entonces hace un diagrama de clases de la funcionalidad. Se determina responsabilidades tanto dentro del software como también de quienes van a construir esa funcionalidad. Y también la parte del colaborador. Entonces, ¿quiénes son las personas que están involucrados dentro de esa funcionalidad que se va a construir? Entonces, ahí en las tarjetas CRC se ve muy fuerte la parte de que es un paradigma orientado a objetos, porque ahí nos está diciendo construya las clases. Entonces, si de pronto XP nos dice que preferiblemente sea orientado a objetos, pero que si no se puede, porque hay cosas que créanme que no encajan con orientado a objetos, entonces aquí hay que cambiar las tarjetas CRC porque estas son exclusivamente pensando en un software orientado a objetos. Se define clase, responsabilidad y colaborador. Bueno, la parte de historia de usuario con diseños difíciles, pues se crea un prototipo funcional. Hay muchas herramientas que nos permiten construir prototipos. Entonces, el prototipo que más funciona es el prototipo que crea interfaz de usuario. Hay unos diseñadores de interfaz de usuario donde uno le permite construir la interfaz muy rápido. Uno arrastra cosas, va colocando, cambia colores muy rápido para que el cliente se imagine una pintura de cómo va a quedar ese software. Puede que cuando le dé clic en el botón no haga nada, pero él ya ve cómo queda. Y entonces así se puede obtener una retroalimentación muy rápida de qué sí, qué no, qué le cambia, qué le falta, qué le sobra. Entonces, por eso es lo que se trata de manejar con la parte de las funcionalidades que son un poco más complejas, que si no se pueden diseñar con CRC, sino que se hacen a través de prototipos. El rediseño es una actividad que está dentro de la parte de codificación. Si entonces se detecta algo que debe cambiarse, pues las metodologías de ágiles le dicen, si usted ve que algo que dijo no va a funcionar, pues cámbielo, entre más rápido mejor. Entonces dentro de eso entra el rediseño. Es el proceso donde se cambia de alguna forma que no altere el comportamiento del código de forma externa, pero que sí mejore esa estructura, la forma en la que se construye, que agilice los procesos de construcción o que agilice el proceso para el cliente, ¿no? Entonces, siempre se trata de buscar lo mejor tanto para el equipo de desarrollo como para el cliente. Y dentro de eso abarca el rediseño. Listo. Ahí por estas dos partes de planeación y diseño. No sé si tengan alguna otra pregunta, algo más que complementar allí. Es como... Profe, Sí, dígame. ahorita que se habló de diseño con respecto a eso, a pesar de que el cliente siempre pues quiere que el diseñador o el programador le haga pues la función esperada pues que él quiere, para él lo más importante yo creo que es el diseño, ¿sí? El diseño, más de uno a veces eh, se le hace lo que es, pero mira un diseño, cuando yo me refiero al diseño, más que todo me refiero como a lo bonito, a los colores, a todo lo que pues tiene la aplicación en el momento. Y cuando ellos miran algo muy sencillo o algo simple, entonces ellos tienden como a, no sé, como a ese man pues A no sabe decepcionarse. mucho, o yo no sé qué, o cualquier cosa así. Entonces, siempre el cliente pues como que está viendo esa parte de lo bonito, pues cómo quedó. Y pues uno siempre tiene que hacerle, pues, tratar de hacerlo mejor, sí, pero pues me causa la impresión, pues cuando se dice que en la metodología, pues, no tratan, pues, de dedicarle, pues, tanto tiempo al diseño, sino que, pues, lo necesario, pues, como algo balanceado. Ujú. Sí, mira, lo que pasa, lo que tú te refieres con esa parte del diseño es la interfaz de usuario. Entonces, en un software,
El cliente no entiende mucho por debajo cómo esté estructurado el sistema, qué lenguaje de programación utilizó, la conexión de base de datos, cómo se conecta uno con otro. Bueno, eso no le interesa mucho a él porque ni lo entiende. Él por lo general siempre se lleva las impresiones con lo que está viendo. Esa es la interfaz de usuario. Como dices, los colores, la forma en la que está combinado, a veces que se vea simple y fácil de manejar, pero que no se vea algo que es muy simplón y que entonces parece que no hiciera nada. Todo ese tipo de cosas tiene que manejarse la parte de interfaz de usuario. Cuando yo me refiero que no se dedique demasiado tiempo, sino que solamente el justo y necesario, me refiero a que existen muchas herramientas que te facilitan esas cosas. Entonces, por ejemplo, en diseño web hay algo que se llama Bootstrap, que te permite traer ya diseños elaborados de todo el sistema, tú lo incorporas, te demoras unos 5 minutos en descargarlo, son muy bonitos, son elaborados, son sofisticados, son simples, son sencillos, se adaptan a diferentes plataformas. Si usted lo abre en un computador grande, todos los botones se adaptan y cuando usted lo abre en un celular también se adapta al tamaño del celular, tampoco se ven las cosas muy chiquitas o muy amontonadas. Entonces, todo ese tipo de herramientas se pueden utilizar, te agilizan el trabajo, no es hacerlo como puede decirse muy simplón, por así decirlo, para que el cliente diga, no, es que esto no hace nada, pero sí no le estás dedicando demasiado tiempo ahí en ese diseño, porque tú puedes decir, no, yo quiero un diseño personalizado, me voy a sentar a colocar esa interfaz de usuario, pero eso te va a tomar tiempo. En cambio, si utilizas alguna herramienta que te genera esas interfaces de forma automática y las traes acá, pues le dedicas un tiempo justo y le estás dando gusto al cliente, ¿sí? En el momento en el que tú creas esa parte de los prototipos, también se puede definir eso. Hay gente que le gusta cierta tendencia, cierto software de cierta manera, otros les gustan las cosas complejas, entonces si al cliente le gusta complejo, pues hágale todo bien elaborado. Y eso permite también el prototipo, tener una retroalimentación de qué le gusta al cliente, de si es así o si quiere complementarlo de alguna otra forma. Entonces, esa parte de la interfaz de usuario sí es muy importante porque resulta que el cliente lo que ve es eso, interactúa con una interfaz. Puede que por debajo, si las cosas se hicieron de una forma muy enredada, entonces vuelvan como complejas y entonces el cliente se le demore mucho, le dé clic en un botón y eso no cargue y eso da piedra a la gente, pero no entiende mucho de cómo funciona por debajo la funcionalidad. Lo que más interactúa es justo la interfaz de usuario. Listo. Muy bien. No sé si alguien más tenga algo más que complementar. Bien, entonces veamos las otras dos que son codificación y pruebas. Entonces, la codificación no se inicia de una vez con la codificación a pesar de que el nombre es XP, que es codificación extrema. Muchas personas con el nombre se llevan la idea, no, estas personas que aplican esta metodología van directo a la codificación. Y como ustedes se pueden dar cuenta, hay dos fases anteriores que es la planificación y el diseño, antes de ya sentarse a la codificación directa. Y antes de sentarse a codificar, se piensa en cómo se va a probar ese código que se va a crear. Entonces, la persona cuando ingresa aquí en la codificación y ya se le ha asignado a una pareja esa funcionalidad, no se sienta a codificarla, sino que se sienta a crear las pruebas unitarias. Lo que tú decías que a veces Eclipse ya lo genera de forma automática. Entonces, hay algunas herramientas, por ejemplo, una muy buena que alguna vez aplicamos era utilizar Enterprise Architect para la parte del diseño de clases. Uno generaba una funcionalidad que tenía el Enterprise que generaba directamente, automáticamente las clases en Java. O sea, ya las generaba directo en Java. Uno las llevaba, por ejemplo, a Eclipse o a NetBeans y las acababa de construir, pero ya le creaba todas las clases con el constructor, con el destructor,
con las cosas que uno le hubiera puesto en el diagrama de clases, él ya las generaba automáticamente. Entonces, partiendo de esa estructura general, usted ya puede generar ahí en ese tipo de herramientas de una vez las pruebas unitarias, sin haber entrado a codificar las cosas. Entonces, mire que todo eso se puede hacer de forma automática a través de las herramientas que existen. Hay que facilitarnos la vida a nosotros mismos. O sea, es más bonito si nosotros hacemos desde cero todo, pero nos toma más tiempo. Y como las cosas son muy ágiles, pues hay que utilizar las herramientas que hay. Entonces, la persona no entra directo a la codificación, sino que primero diseña esas pruebas unitarias. Recomendación, pues use las herramientas que le permiten hacer automáticamente. Si no se puede, porque a veces hay cosas que no se pueden hacer automático, entonces hay que construir primero la prueba antes de sentarse a colocar la primera línea de código de esas funcionalidades. Profe, Diga. pero tratándose de un software de escritorio, también le hace las funcionalidades. Pues yo sé que es para la web, ahí sí, porque Visual Studio le genera una ventaja tremenda, pero en cuanto a la web, pero no sabía que en NetBeans, en cuanto a un programa de escritorio, también uno podía hacer lo mismo. Sí, o sea, si usted construyó, hay algunas herramientas que se conectan, ¿no? Como le digo. Por ejemplo, Enterprise Architect, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de utilizarla para la parte de la creación de diagramas, diagramas UML, diagramas de actividades, bueno, todo UML lo soporta Enterprise. Si usted crea un diagrama de clases allí, uno le puede dar exportar a codificación y él le genera las clases en Java. Y entonces uno ya genera las clases en Java, se las lleva a NetBeans o se las lleva en Eclipse y allá sí las sigue trabajando. Entonces, también se pueden hacer. Hay herramientas. Lo que pasa es que todo requiere una curva de aprendizaje, ¿sí? Uno tiene que aprender a manejarlas, uno tiene que aprender a saber que existen, hay que investigar. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes de ingeniería de sistemas, nuestra área es muy bonita porque cambia todo el tiempo y nos exige estar investigando y adaptándonos cada vez más. Investigar a veces requiere un tiempo de sentarse a buscar las cosas, pero cuando uno las encuentra, le puede facilitar la vida. ¿Sí? No sé si querías complementar algo allí. Sí, profe, con usted vamos a aprender a hacer esos diagramas. Diagramas UML. Lo que pasa es que conmigo solamente vamos a llegar a la parte de requerimientos, ¿sí? Solamente vamos a llegar a la captura de requerimientos. No vamos a pasar ahí a diseño, ni a codificación, ni a pruebas. Entonces, no creo que alcancemos a ver esa parte porque no nos compete en esta asignatura. Pero recuerden que es un ciclo de 3 asignaturas, entonces la tienen que ver en la siguiente, esa parte. Pero usted dijo que con usted empezamos a ver lo que eran los modelados, y en los modelados van los diagramas UML, ¿no, profe? Sí, o sea, conmigo podemos entrar a ver esa parte del diagrama de clases y todo lo demás, pero ese salto, como les digo, pasar de clases a código y de código a pruebas, no lo vamos a alcanzar a ver todo el ciclo completo porque eso ya se ve más adelante en las otras asignaturas. ¿Listo? ¿Te queda ahí claro esa Sí, parte? señora. Sí, Bueno. profe. Bueno, eso es. Entonces, como les digo, la codificación aquí en XP se orienta a pruebas. Primero construya la prueba y después construya la funcionalidad. Eso es en básico lo que ellos plantean. Programación orientada a objetos y entonces las pruebas también deben ser orientadas sobre esa parte. Programación orientada a pruebas, que es lo que se está manejando. La prueba garantiza retroalimentación inmediata, por supuesto. Entre más rápido usted detecte un error que existe, más barato será en tiempo y en dinero corregirlo. Dejar que un error se te pase hasta el cliente te va a costar mucho en tiempo y te va a costar en dinero. Entonces, en lo que dice XP es, la prueba garantiza una retroalimentación inmediata y garantiza que usted no pierda tanto dinero ni tanto tiempo. El costo se disminuye cuando usted detecta un error lo más pronto posible. La programación en parejas, ya lo habíamos hablado, dos personas que trabajan juntas en una estación de trabajo con el objeto de crear un código para una historia. Eso es algo más que tienen todas las metodologías ágiles. Dicen que el hecho de que las personas trabajen juntas en un mismo lugar hace que las cosas fluyan mucho más fácil. De todas maneras, esto ha tenido que adaptarse ahora con la parte de la virtualidad. Entonces ellos dicen, las personas que tienen que trabajar juntas, pues tienen que estar constantemente en un trabajo con bastante interacción, ya sea a través de videollamadas. Entonces ellos dicen, prendan la cámara todo el tiempo, que se estén viendo, que estén hablando constantemente. Adaptarse, a todos nos tocó adaptarse.
y las metodologías ágiles también les tocó porque ellas basaban mucho en ese trabajo en conjunto, trabajo presencial, face to face lo llamaban ahí, cara a cara, un trabajo constante el uno con el otro. Todo nos tocó adaptarlo de alguna forma. La parte de que las parejas, a medida que ellos vayan terminando su trabajo, tiene que integrarse con el trabajo de las otras personas, de las otras parejas que están trabajando en otras funcionalidades. Y eso se conoce como integración continua. Entonces, muy bien, la funcionalidad funciona perfecto ella solita, pero ahora hay que ver cómo funciona interactuando con las que construyeron los demás. Eso es la integración continua. Se prueba todo el sistema en un conjunto, todo ese pequeño incremento que se está desarrollando en ese giro. Bueno, la parte de pruebas, XP es orientado a pruebas. Se crean pruebas de aceptación al principio en planeación, se crean pruebas unitarias antes de comenzar la codificación. Hay que probar con cierta estructura, entonces ellos recomiendan no haga pruebas manuales, las pruebas manuales requieren mucho tiempo, mucho desgaste. Trate de utilizar pruebas automatizadas, de modo que se pueda ejecutar rápidamente, que usted la pueda repetir varias veces, que sea algo fácil, algo sencillo. Recuerden que uno de los valores de XP es precisamente mantener la sencillez en lo que se está trabajando. Entonces, también tiene que haber una estrategia de pruebas de regresión. ¿Qué significa eso? Cada vez que usted haga un incremento, tiene que probar todo el sistema hacia atrás. Usted hizo 3 incrementos antes del que está haciendo ahorita. Antes de entregarlo, usted tiene que probar cómo ese incremento se adapta con los anteriores. Eso se llama una estrategia de pruebas de regresión. Siga probando todo otra vez. Pruébelo de nuevo. No importa que lo otro ya funcionaba. Usted colocó algo nuevo y a veces el colocar algo nuevo hace que otra cosa falle. Entonces prueba todo de nuevo. Por eso dicen ellos que la recomendación son las pruebas automatizadas porque hay que estarlas ejecutando muchas veces, mucho tiempo. Hasta que por fin se entregue el software al cliente, usted va a tener que estar repitiendo esa prueba una y otra vez, una y otra vez. Bueno, a medida que se organizan las pruebas individuales, unitarias para cada funcionalidad, debe también hacerse un grupo de pruebas universal, lo que le digo, probar todo, que esa funcionalidad se adapte y encaje en las demás, porque recuerde que todo sistema es un grupo de elementos que funcionan coordinadamente para lograr un objetivo. Entonces, basado en esa definición de sistema, cualquier funcionalidad que se incorpore a ese nuevo software tiene que ser capaz de funcionar en conjunto con los demás para alcanzar el objetivo que tiene. Y eso se hace a través del grupo de pruebas universales y las pruebas de regresión y las pruebas de integración. Todo eso se trata es de garantizar de que todo como un conjunto está funcionando de una forma bien estructurada. Nada se vaya a quedar por allá cojo o que no encaje con los demás. Finalmente están las pruebas de aceptación, que también se llaman pruebas de cliente. Son esas pruebas en las cuales el cliente dice, bueno, voy a ingresar un cliente nuevo al sistema y lo ingresa y dice, ay, sí quedó. Y si de pronto me equivoco aquí, él me dice que está mal. Entonces, esas pruebas de aceptación son pruebas de caja negra que se dice, donde el cliente no tiene por qué saber cómo funciona por debajo del sistema, pero que él llega a probar que las cosas que necesita que el sistema le haga, se las haga. Que si necesita un reporte, él lo genere y se ejecute. Entonces, esas son especificadas por el cliente. El cliente es el que nos dice qué es lo que necesita. El cliente prueba que en verdad cumpla con eso que necesita. Solo él puede decir que un incremento se acepta. Solo él puede decir que sí ya le sirve para irse al trabajo. Se centra sobre todo en características, en funcionalidades, lo que es visible, no lo que es por debajo del cliente. Esas son pruebas unitarias que se hacen al interior del grupo de desarrollo y no con el cliente. Listo. Aquí está esta parte de las 4. No sé si alguien quiera preguntar algo allí o quiera complementar algo.
Listo. Entonces, así como una pequeña introducción nomás, porque no vamos a entrar a detalles en el XP industrial. ¿De qué se trata el XP industrial? Entonces, ahí se nombra un autor, a Joshua, que describe la programación extrema industrial como una forma de evolución del XP. El XP se puede aplicar en equipos de trabajo pequeños, en sistemas relativamente sencillos que los puedan afrontar un equipo pequeño de trabajo. Cuando ya se va a una parte industrial, por ejemplo, estamos hablando de grandes generadores como Google o como Windows, ese tipo de empresas de software ya muy elaboradas que tienen muchas sedes, que tienen gente trabajando alrededor del mundo, entonces ya el XP ya le va a quedar un poquito como chiquito. Entonces, la evolución orgánica del XP es el IXP, el XP o programación industrial, donde el cual se sigue manteniendo esos 5 valores, el valor de la comunicación, el valor de la simplicidad, el valor del respeto, se sigue manejando toda esa esencia que tiene XP, pero se adapta a la parte de manejar grandes grupos de trabajo ubicados en diferentes lugares del mundo e incluso algunas de estas corporaciones manejan gente que habla diferentes idiomas y de todas maneras logran coordinar todo el proyecto y toda la forma. Entonces eso implica algunas actividades adicionales y eso es lo que está construyendo o lo que está implementando ese IXP o esa programación extrema industrial. Entonces, difiere sobre todo del XP original, sobre todo en la inclusión de la gerencia, ¿no? Ya estos proyectos grandes, pues tiene ciertas personas que deben manejar la gerencia de los diferentes grupos de trabajo. Hay un papel más amplio de los clientes. Ya por lo general no se trabaja en un cliente en específico, sino que se proyecta a un grupo de acción, a un grupo de clientes, a un potencial de clientes que puedan hacer uso de ese software que se está construyendo. Entonces hay un papel más amplio de los clientes, hay técnicas más actualizadas, mucho más industrializado, pues ya las pruebas manuales y semiautomatizadas ya no aplican aquí, ya tienen que ser automatizadas con inteligencia artificial, algo un poco más complejo porque ya el tamaño también es más grande. Incorpora prácticas nuevas diseñadas para ayudar a garantizar que un proyecto funcione con éxito, con una organización un poco más grande, un poco más compleja. Entonces, aquí abajito les dejo, si de pronto a alguno de ustedes se les llega a ofrecer o les llama la atención de investigar acerca de este XP industrial, entonces aquí abajo está la dirección donde pueden encontrar toda la información. ¿Qué tienen de bueno las metodologías ágiles? La comunidad. Entonces, ellas siempre están muy abiertas a compartir el conocimiento. Ustedes, todas, cada una de ellas tienen páginas oficiales, tienen páginas de comunidades, de personas que se unen y que aplican este tipo de metodologías y que comparten, que si usted de pronto tiene algún problema en alguna parte, ellos le ayudan sin ningún inconveniente. Entonces, eso es muy bonito de las metodologías ágiles, ese soporte, ese como no sentirse solo, sino que hay toda una comunidad por debajo que te pueda ayudar en algún momento que se llegue a presentar algún inconveniente o que tú tengas alguna duda. ¿Quién te puede colaborar? Vas a la página, hay foros, hay grupos de ayuda y puedes encontrar mucha información. Esa es una de las ventajas que tiene. Entonces, ¿qué incorpora o qué son esas 6 prácticas que incorpora de diferente IXP con respecto al XP normalito? Entonces, aquí están. Evaluación de la factibilidad. Entonces, como ya son proyectos grandes, tiene que haber un proceso de evaluación de si es factible incorporar alguna funcionalidad o no. Entonces, hay que hacer todo un proceso de factibilidad antes de entrar a meterse a construir alguna funcionalidad o algún proyecto por completo. Comunidad del proyecto, entonces ya estamos hablando de grupos muy grandes, hay mucha gente involucrada y hay que saber manejar ese gran volumen de personas que están ubicadas en diferentes partes geográficamente, que hablan distintos idiomas, que tienen diferentes líderes en cada uno de los pequeños grupos. Entonces se habla una estructura jerárquica de toda la comunidad donde se trata de administrar
y de todas maneras dar ese respeto a cada uno de los miembros del equipo, esa importancia que tiene y cómo se puede manejar una especie de estructura jerárquica de mando y de apoyo y de soporte entre todos. Eso es la comunidad del proyecto. La parte de calificación del proyecto, entonces la evaluación de todo el proyecto como tal, por ejemplo, el calcular el avance o la velocidad del proyecto, pues obviamente es más compleja. Entonces, debe haber toda una estrategia, todo un plan de cómo se va a ir elaborando esa calificación en cuanto a calidad, a tiempo y a presupuesto. Entonces, hay que tener esa actividad incorporada dentro de los proyectos. Administración orientada a pruebas. XP funciona orientado a pruebas, entonces hay que saber cómo hacer esas pruebas de integración de algo, un proyecto, un megaproyecto. Cómo yo hago una prueba de integración de algo muy grande, que cada funcionalidad o cada módulo lo está manejando un equipo de trabajo distinto. Entonces, todo eso tiene su ciencia, ¿no? Son actividades que se tienen que hacer porque como la envergadura del proyecto crece, se vuelve algo mucho más grande, pues asimismo también se vuelve toda la parte de la administración de pruebas algo más complejo que requiere cierto trabajo, cierto detalle. Retrospectivas, entonces recuerden que dice que XP y todas las metodologías ágiles lo dicen, siempre hay que aplicar una retrospectiva. Cuando yo termino un proyecto, cuando yo termino una interacción, cuando yo termino una funcionalidad, dedíquese un tiempo a tratar de entender qué aprendió, qué le quedó difícil, qué le está haciendo falta, qué cosa puede mejorar. Eso es lo que se hace en las retrospectivas. Entonces, cuando yo ya estoy manejando un proyecto tan gigante como el que plantea el XP industrial, pues la retrospectiva también tiene que tener una estructura para ir subiendo en esa comunidad grande que se realiza. Entonces se hace retrospectivas en las parejas en las que desarrollaron las funcionalidades, se hace retrospectiva en los grupos pequeños donde se elaboran ciertos incrementos, se hace retrospectiva a nivel de conjunto de grupos y se hace retrospectiva a nivel de toda la organización. Entonces, las retrospectivas son muy importantes en las metodologías ágiles y al tener una industria grande, pues también tiene que tener cierta estructura para poder desarrollarlas y que sean efectivas, que vayan fluyendo a través de toda la jerarquía de la comunidad. Y el aprendizaje continuo. Todas las metodologías ágiles dicen que nadie tiene por qué quedarse estancado, o sea, reconocen esa parte que tenemos nosotros de que tenemos que estar constantemente actualizándonos y constantemente aprendiendo. Si usted, por ejemplo, detectó como programador que le está haciendo falta aprender algo, por ejemplo, en conexión a base de datos, o que le hace falta una parte de aprendizaje en seguridad, entonces hay que hacer una capacitación y también se otorga unos tiempos para que las personas capaciten y se le otorga el espacio porque eso permite un aprendizaje continuo de todos los miembros del equipo y hace que futuros proyectos pues agilicen o funcionen de una forma más efectiva que cuando nos quedamos estancados en un solo conocimiento. Entonces, esto es más o menos a grandes rasgos el XP industrial, eso es todo se puede trabajar en un curso solamente para tratar de entenderlo. Para más información, pues ahí les dejo el enlace para el que le llame la atención y quiera aprender un poquito más de eso. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta de esta parte o si tengan alguna duda o algo que quieran complementar allí. ¿Sabe, profe? La otra vez que usted nos dijo que la XP se trataba de programación extrema, yo en realidad lo tomé de una manera, ¿cómo lo puedo decir? O sea, que era algo súper rápido, o sea, no sé, ahora que usted lo explica de esta manera ya lo veo como diferente. Sí, o sea, igual que en Scrum, se trata de que cada uno de esos incrementos, cada uno de esos giros, se entregue lo más rápido posible. Scrum habla incluso de 15 días. O sea, lo ideal es que usted haga un giro de esos en 15 días. En 15 días usted haga planificación, codificación y pruebas y entrega al cliente. Entonces, imagínese un cliente que usted le va a pedir una funcionalidad y que a los 15 días ya le está entregando trabajando. Entonces,
lo tiene feliz, eso es lo que ellos dicen. Entonces la programación extrema se llamó así porque eran muy ágiles, o sea, ellos se entregaban mientras las otras metodologías de desarrollo se ponían primero a hacer todo el diseño del sistema, todo el análisis, todos los requerimientos, se entregaban unos documentos y eso ya les tomaba 1 o 2 meses y el cliente no veía nada del software. Los que aplicaban esta metodología llegaban a los 15 días, tome cliente, por lo menos pueda ingresar clientes al sistema o por lo menos pueda facturar y ya el cliente se iba feliz. Entonces lo llamaban programación extrema por esa parte. Profe, hola, profe. Sí, lo escucho, dígame. Disculpe, profe, ¿le puedo pedir un favor? Dígame. Si no estoy mal, en la pantalla de participantes salgo yo 2 veces, Alejandro Hurtado. ¿Ve? Sí, ¿verdad? A ver, déjame ver porque yo estoy acá proyectando. Sí, sales doble. Ajá. Sí, necesito pedirle un favor. ¿Será que Ajá. me puedes pulsar al que no tenga el micrófono activado? Es que tengo un problema con mi computador, se me bloqueó y la pantalla me quedó negra y no puedo, y si lo desconecto se me puede estar nomás para que usted me expulse porque eso me pasa cuando utilizo Zoom. Ah, listo. Entonces ya le doy ¿Te me remover. podrías pulsar a ese Alejandro que no tiene el micrófono activado, por favor? Sí, listo. Ahí ya lo estoy dando. Ya salió de la reunión. Ya no está en este momento. Listo, profe. Excelente. Ok. Sí, claro, profe. Gracias. Bueno. Listo, muchachos. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, algo más que complementar aquí. Si no, pues esto es más o menos XP a grandes rasgos, muy rápidamente. Después ya más adelante ya tendremos la oportunidad de por lo menos ver esa primera parte de planeación para poder entenderlo un poco más a detalle, un poco mejor. Bueno, si no hay preguntas, pues no queda más que decir que muchas gracias por estar aquí hoy. Aquí abajito en las diapositivas, yo estas ya se las comparto en el grupo, está el lugar donde lo tomé, es del libro que yo ya les había compartido, el de Ingeniería de Software, un enfoque práctico, ahí está explicado. Aquí está la página web del XP, entonces para que si de pronto ustedes quieran aprender más, pues puedan entrar y puedan entrar a revisarla y todo lo demás. Bueno. Ahí también, profe, está de pronto para aprender a tratar de modelarla, o sea, modelar clases, también está ahí. El trabajo de UML, sí, hay una sección en el libro, en la parte de abajo donde está UML. Ustedes lo pueden revisar. Yo les compartí el libro completo hace unos días. No sé, si ya no lo tienen, me dicen y yo se los vuelvo a compartir. Él tiene un anexo para la parte de UML. Y Yo es lo muy... tengo, pero todavía estoy casi como en un cuarto de lectura. Ah, no, tranquilo, vaya trabajando lo que ya llega allí a esa parte. Igual aquí lo vamos a trabajar, vamos a hacer una introducción y yo les explico ahí esos diagramas si de pronto todavía les queda alguna duda de cómo generarlos o así. Entonces yo les explico más o menos cómo se maneja. Voy a ver porque el Enterprise Architect abrió una licencia para estudiantes, pero no sé qué tanto deja libre, o sea, qué tanto permite, qué tanto no, porque a veces esas licencias de estudiantes dejan alguna parte que no se puede utilizar. Entonces yo lo voy a revisar y ya les aviso a ver si lo podemos instalar. Me parece una excelente herramienta. El Enterprise Architect pues es pagado, pero si hay esa licencia para educación y la podemos manejar, es muy buena herramienta. Tiene muchas cositas que le pueden ayudar a uno. Bueno, profe, perfecto, perfecto, que yo quiero aprender los diagramas, que no las tengo claras, no las sé. Sí, no hay problema, eso lo podemos trabajar pues más adelante. Listo. Bueno, muchachos, entonces pues no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra inquietud. Si no, pues ya dejamos estos minuticos para que hagan como un descanso entre esta y la siguiente clase. Y no sé. Bueno, profe, entonces hasta mañana, profe. Listo, hasta mañana, que estén muy bien. Ya nos vemos mañana, que tengan un buen resto de día. Ojalá deje de llover para que mejore un poco pues la conexión. Ya nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profe. No, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.